La lucha libre se basa en ser un arte exacto de coordinación y capacidad atlética, que trata en su mayoría de ser lo más realista posible. Todo esto para llevar al espectador a una ruleta de emociones que logre satisfacer su paladar. Sin embargo, hay ocasiones en que los luchadores se salen de lo pactado, no buscan cumplir con su rol como tal, sencillamente se escapan del guión, y respetando el acuerdo con su colega y con la empresa que lo contrata, pero por sobre todo con los fanáticos que terminan decepcionados tras contemplar el desastre. Y es por eso que en esta ocasión les traigo cuando los combates se salen de control. Era 1986, nos encontramos en un show de la empresa New Japan Pro Wrestling, Big Fire Series, donde tenemos el duelo entre Akira Maeda, uno de los luchadores que estaba ganando más fama dentro de su país, debido a su actitud de rebeldía que hacía que los jóvenes lo siguieran como ejemplo, mientras por otro lado tenemos a la octava maravilla del mundo, André el Gigante, proveniente de la WWF, traído por el mismo presidente de la compañía nipona, Antonio Inoki. Era uno de los combates que más emocionaba a la fanaticada por los nombres que estaban en él, pero el público lamentablemente no sabría lo que le deparaba este encuentro. André el Gigante es una de las máximas leyendas de la historia del wrestling, que para su tamaño siempre ofrecía un gran espectáculo, cumpliendo siempre con su rol de montaña inamovible, que era casi imposible de vencer, aún así hacía lucir a sus rivales como oponentes más que complicados, pero en esta oportunidad no fue así. André se mostró más rebelde que nunca, le importaba un comino iniciar con el combate, y cuando lo hacía, simplemente estaba jugando con su rival, no mostraba nada de sus capacidades, solo estaban molestándose en la lona, en el contenido más vacío que se pueda ver. El Gigante tampoco vendía el daño, más allá de que Maeda era un luchador de 1,90 m con más de 100 kilos de poder, y un especialista en las MMAs, aún así al Gigante se la sudaba. Esto por supuesto terminó hiriendo el orgullo del nipón, que empezó a dar golpes reales a André, que aún así no los vendía, y pedía que lo ataque más, haciendo que el propio mandamás de la empresa ingresara. Inoki pedía respuestas a un combate tan mediocre, y ambos solo se echaban la culpa mutuamente señalándose, hasta que llegamos a la parte más vergonzosa del encuentro, donde Maeda tumba a André, y este último se libera por las cuerdas, pero el Gigante irrespetando a su rival pide que lo cubra, aprovechando la oportunidad, y esto cabreó a Inoki, ingresando al ring y deteniendo el combate. La gente se quedó perpleja porque no sabía lo que había pasado, mientras en el ring era un pandemonium de discusiones y amenazas, hasta que pasó un tiempo y desalojaron el lugar, dejando uno de los espectáculos más bochornosos en la historia de este deporte. Que por supuesto trajo consigo las especulaciones, siendo la más o menos fundamentada que todo esto era un complot hecho por Inoki, mandando al Gigante a darle una lección, ya que Maeda tenía altas pretensiones, y eso a Antonio Inoki no le agradaban, pero al parecer el tiro le salió por la culata, ya que André el Gigante es un reconocido bebedor de cerveza, y al parecer ese día llegó más ebrio que nunca, y como acabamos de ver, estos fueron los resultados, y claro, esto también trajo consecuencias, donde André el Gigante nunca más volvería a ser invitado por la empresa del León. Maeda no tendría una carrera individual tan notable como se esperaba, ya que este mismo la hundió con sus acciones, y claro, la New Japan dio un paso atrás como compañía, después de este gran percance en su historia, que hasta el momento no es desvelado en su totalidad. Esta vez hablaremos de un suceso que ocurrió recientemente, pero que aún así sacudió el mundo del wrestling. Actualmente la empresa más famosa de lucha femenina, Stardom, realizaba un evento en el prestigioso Korakuen Hall, donde el plato fuerte era el combate por el campeonato mundial de Stardom. Se enfrentaban en este duelo, la joven pirata Ap Yasukawa, en contra de la campeona Yoshihiko, y bueno, hasta aquí todo bien, pero había un pequeño gran factor que hacía diferente al resto de los demás combates, y es que había una verdadera rivalidad entre ambas que traspasaba en kayfabe, siendo el puntapié inicial de la tragedia que sucedería. Al parecer ambas se llevaban muy mal, según lo que cuentan era un caso de envidia y celos profesional, que acabó de la peor manera posible. Ambas están dentro del cuadrilátero, el Oedo Tai, el grupo de Yasukawa comienza a atacar a Yoshihiko, que hasta ahí todo estaba dentro de la ecuación. La campeona Yoshihiko firma el contrato por el campeonato mundial de Stardom, y que por supuesto nos lleva al combate entre ambas. El árbitro hace sonar la campana, e inician las acciones. Ap Yasukawa es la primera en atacar, pero al parecer ese golpe llevaba demasiada fuerza, esto no le gustó a la campeona, que fue con todo por su venganza, iniciando el brawl entre estas dos, pero algo parecía mal.
Yoshihiko estaba dando puñetazos legítimos al rostro de Act, que poco podía hacer para defenderse de una rival más poderosa y pesada que ella. El árbitro no podía separarlas, hasta que al fin Yoshihiko decide soltar a una Yasukawa que estaba destruida, su rostro estaba notoriamente ensangrentado y lleno de inflamaciones, siendo atendida por su esquina, y revisada por el referí, que no tuvo la prudencia de detener el combate, y que sí, este reinicio de la peor manera posible. Yoshihiko puso contra las cuerdas a Act, que quería contragolpear con golpes duros a la campeona, pero esta última respondió 100 veces peor, jalándola del cabello y golpeándola en el rostro sin misericordia, puños y más puños a la pobre de Yasukawa, que seguía recibiendo fuerte castigo, con patadas. Aún así esta se levanta, tratando de demostrar el fuerte carácter de su personaje, y es en estos compases que se ve algo de wrestling, pero que aún así el común denominador seguía siendo el dominio de la campeona. Pero bueno, hasta ahí se acabó la piedad. Yoshihiko nuevamente comenzó a castigar a Yasukawa con todo, hasta que Act sale de ring, y sus compañeras no la dejan regresar, tirando la toalla a Kimura para que esto se acabe, y así lo decide el árbitro Kyohei Wada, dando como ganadora a Yoshihiko, en un Korakuen Hall que estaba mudo. La gente no tardó en buscar culpables, y los principales señalados fueron el presidente de Stardom, Roshi Ogawa, que se encontraba en el recinto, el árbitro que pudo detener las acciones antes que se agraven más las cosas, las luchadoras que pudieron intervenir para defender a una compañera, pero por sobre todo la campeona Yoshihiko, que fue bestialmente criticada por su bajeza dentro del cuadrilátero. Y claro, vimos las repercusiones de este alboroto. Lo primero, el combate fue anulado, Yoshihiko fue despojada de su campeonato, y fue despedida de la empresa más allá de que haya pedido disculpas en una conferencia de prensa. La compañía Stardom implementó 3 nuevos reglamentos, siendo estos, el uso prohibido de los puñetazos al rostro, la presencia de un paramédico en el ringside, y tener intermediarias entre luchadoras y directiva, habiendo reuniones para que no sucedan nuevamente estos problemas. Cosa que las luchadoras decidieron que se les reduzca el sueldo como castigo por permitir que el combate llegara hasta ese punto. Y bueno, ¿qué pasó con Act Yasukawa? Pues ella fue diagnosticada con fractura de mejillas, huesos nasales y orbitales, teniendo que requerir cirugía, y para su mala fortuna tuvo que dejar de ser luchadora, retirándose ese mismo 2015 en un combate de despedida, que la alejaría de su máxima pasión en esta vida. Ella no era una chica normal, ella fue detectada con una enfermedad que la debilitaba físicamente, pero aún así ella trataba de convertirse en una luchadora profesional, teniendo que recibir una medicina que le significaba quedarse estéril de por vida, aceptándolo ella para hacer lo que más le gusta, pero bueno, ocurrió esta tragedia y se tuvo que despedir del wrestling profesional. Cosa que aún así, ella visita varios shows de lucha, y se dedica a otros trabajos como el modelaje, cosa que esperemos que le siga yendo bien en su nueva faceta de vida a Yuka Yasukawa. En esta oportunidad nos citamos en los años 50, nuevamente en Japón, donde hablaré del duelo entre las dos máximas figuras de esa época del Puroresu. El primero es Masahiko Kimura, quien fue el fundador de la asociación Kokusai Pro Wrestling, y además un héroe en las tierras del sol naciente, debido a sus grandes hazañas que consiguió dentro y fuera de esta, siendo un judoka de séptimo dan a temprana edad, y fue el hombre que finalmente derrotó al mítico Helio Gracie, el padre del jiu-jitsu brasileño, en un duelo de grappling, donde este le ganó a tan mítico maestro con una llave al brazo, que al final se lo terminó rompiendo, bautizando ese movimiento como Kimura, en honor a Masahiko Kimura, que hoy en día vemos cómo es utilizado en las MMAs como en el wrestling, siendo Lesnar un claro ejemplo. Por otro lado tenemos a Mitsuhiro Momota, más conocido como Rikido-san, y siendo llamado el padre del Puroresu. Fue un ex practicante de sumo, que al igual que el mencionado Kimura, también fundó su propia empresa de lucha, la Japón Pro Wrestling Alianza, donde creó las bases de la lucha libre nipona que se ve hasta la actualidad, como los dojos, el sistema de torneos, e implemento de artes marciales a la lucha libre. Estos dos gozaban de gran fama por esa época, incluso llegando a competir como equipo frente a luchadores del extranjero, pero aún así la gente de ese país quería ver a sus dos héroes enfrentarse para ver cuál de ellos era el mejor, y claro, esto por supuesto que sucedió. Kimura en su biografía comentó que este duelo se realizaría 3 veces, pero hubo un suceso que cambió el destino de ambos en el primer encuentro, donde el primer duelo se realizaría el 22 de diciembre de 1954, con una multitud más que emocionada por ver a sus máximos exponentes colisionar. Vemos como ambos llegan al ring, siendo el primero Masahiko Kimura, y por supuesto siguiendo Rikido-san.
Ambos ya estaban listos para el combate, y el árbitro hace sonar la campana, ambos inician midiendo fuerzas, iniciando el trabajo a ras de la lona por parte de ambos, prolongándose así el combate unos minutos más, hasta que sucedió algo. Kimura soltó una patada que para nada gustó a Rikidōsan, rompiendo totalmente cómo se tenía que llevar este encuentro, y es que Rikidōsan enojado se fue a dar golpes contra Kimura, cosa que este último solo buscaba el llaveo, pero esto no pudo detener la embestida de su rival. Rikidōsan se olvidó que este era un espectáculo de wrestling, y lo convirtió en una pelea real, atacando fuertemente a Kimura, que este sorprendido solo atinaba a defenderse, pero lastimadamente no lo logró. El padre del Puroresu fue más, y terminó noqueándolo tras asestarle varios golpes, que al final lo haría el ganador de este combate de los ídolos nipones. Pero como mencioné, este duelo se tendría que repetir 2 veces más, pero no sucedió, ya que al parecer ambos declinaron esto, sobre todo porque en los primeros duelos tenían que acabar en un empate, cosa que es así como tenemos uno de los primeros grandes shots de la historia del wrestling. Pero bueno, Rikidōsan años más tarde también generaría otra polémica, siendo esta en 1963, cuando se enfrentaba a otro luchador llamativo, como lo era Dagret Antonio, siendo el combate por el campeonato de la NWA, donde Rikidōsan retuvo el título, tras vencer a Antonio en un corto duelo, pero que para este último no significó buenas cosas, ya que al parecer fue atacado por yakuzas después de que combatiera, debido a que no les agradó el resultado del encuentro. Aunque bueno, en ese mismo año Rikidōsan sufrió un incidente en una de sus discotecas, donde fue atacado por miembros del yakuza, y terminó siendo herido por un cuchillo, que al final le terminaría costando la vida días después por una peritonitis. Y bueno, así terminó la vida de una de las leyendas del puro, que bueno dejó un gran legado en este, y claro lo hizo con 2 de sus discípulos más famosos, siendo el primero el gigante Baba, que fue el fundador de una de las empresas más importantes en la historia del wrestling, como lo es la All Japan Pro Wrestling, que para varios especialistas fue la mejor etapa de la lucha libre. Y otro discípulo fue nada más ni nada menos que Antonio Inoki, el fundador de la New Japan Pro Wrestling, que como su mentor, también era un especialista metiéndose en líos, aunque bueno ambos son partes del Salón de la Fama de WWE, cosa que no quita lo que hicieron. Y ahora, por último, turno de hablar del ya reiterado Antonio Inoki, que es una de las máximas leyendas del wrestling nipón, y que en los 70 ya había causado uno de los combates más impensables, frente al gran Mohamed Ali. Pero bueno, en esta oportunidad, su oponente era nada más y nada menos que Dagret Antonio, sí, así es, el luchador que también se enfrentó a Rikidōsan, pero que en esta ocasión uno de ellos sí saldría mal parado. Pero antes veamos, Dagret Antonio era un reconocido strongman a nivel mundial, con grandes hazañas de fuerza que le valieron un récord Guinness, y que por eso la empresa de Inoki, la New Japan Pro Wrestling decidió apostar por él, lo entrenaron para crear a un gran Monster Hell que complique a Inoki, y este como el héroe al final termine saliéndose con la victoria. Y bueno llegamos al combate, Inoki está más listo que nunca, en una gran forma física, mientras por otro lado Dagret Antonio se ve imponente con ese físico gigantesco, que era acompañado por Tiger Jetson, el archienemigo de Inoki. Y bueno, el combate inicia, Dagret Antonio demuestra su poder, y busca agarrar a Inoki, y lo consigue con un headlock, pero tiene que soltarlo por las cuerdas, intenta otro headlock, pero Inoki lo revierte en un agarre, que Dagret Antonio lo deshace. Inoki se dispara con unas dropkicks, pero no le hace nada a su rival, Dagret Antonio no vende el daño. Luego de esto comienza a tentar a Inoki a que lo ataque a su gigantesca barriga. Inoki lo hace, pero el resultado es el mismo, Dagret Antonio está como si nada, Inoki lo trata de embestir, pero se choca contra una pared humana, pero bueno, luego de esto Dagret Antonio comienza a atacar con fuerza desmedida a Inoki, le da unos poderosos martillazos al dueño de la empresa del león, que termina provocando su furia, respondiendo de la peor manera posible. Inoki rompió los planes que tenía, de ser el underdog de este combate, y dejar bien parado como amenaza al gigante Antonio, pero terminó dándole una paliza a un pobre tipo, que no sé si sabría lo que se estaba metiendo. En fin Inoki ganó el combate, dejando a un Antonio noqueado, quedando esta como su última lucha a una carrera que nunca despegó. Y bueno, una pena este luchador, que también para su mala suerte no tendría tan buen final en sus últimos días de vida. Mientras que Antonio Inoki seguiría con otros escándalos, como el mencionado caso de André el Gigante vs Maeda, entre muchos más, incluso luego de abandonar a New Japan, pero bueno, esas historias ya las contaré en su respectivo momento. Conclusión.
Y como acabamos de ver, en este mundillo de la lucha libre, a veces ocurre estos casos donde los luchadores convierten un espectáculo en verdaderos combates reales, que personalmente creo que dañan el negocio, y vaya que ya lo hicieron en su época, pero aún así, son solo anécdotas que dejan este deporte, que para mala suerte no dejan nada positivo. Soy Darkkiller, y será hasta otra oportunidad. Goodbye and good night.